hallar cuántos números de 3 dígitos se pueden formar con los grupos, con los números 3, 4, 5, 6, 7. Punto aparte, inciso A, dice si los dígitos no pueden repetirse. Inciso B, si los dígitos pueden repetirse. A ver, traten de encontrar. Hallar cuántos números de 3 dígitos se pueden formar con los números 3, 4, 5, 6 y 7, son 5 números. Si los dígitos no pueden repetirse y si los dígitos pueden repetirse. ¿Cuál sería? Entonces, decía jóvenes, al decir que en inciso A que no se pueden repetir, estamos hablando de arreglos, ¿no?, que no se repiten, son arreglos de tal manera que podamos determinar, dice, formando grupos de 3 en 3 con los números, dice, 3, 4, 5, 6 y 7. Quiero formar grupos de 3 números, de 3 dígitos, de tal manera que estos no se repitan, dice. Entonces estamos formando grupos como ser 345, vamos a poner 367 y todos los números de 3 dígitos que no se repiten dichos dígitos, ¿no? Entonces, ese número de grupos formados cuando los elementos no se repiten, dice que está formado por, dado por la formulita de un arreglo de n objetos tomados de K en K, ¿no? Un arreglo de n objetos tomados de K en K. Y este arreglo de n objetos tomados de K en K, n viene a ser los números disponibles, que viene a ser 1, 2, 3, 4, 5, y tomados de K en K, estamos hablando de tomados de 3 en 3, o sea, un arreglo de 5 objetos tomados de 3 en 3 va a ser igual, dice, a 5 factorial, a n factorial, ¿no?
sobre n menos k factorial, que viene a ser a 5 menos 3 factorial. ¿Listo? Eso entonces vendría a ser, por ese número, por ese valor que se vamos a obtener, va a ser el número de grupos formados, grupos de 3 elementos, de tal manera que sus elementos no se repiten. Y esto será, también dice, a 5 por 4 por 3 por 2 factorial sobre 2 factorial, ¿no? 2 factorial con 2 factorial se me va, tengo 5 por 4, 20, 20 por 3, son 60 grupos de 3 elementos donde dichos elementos no se repiten. El inciso B es cuando dice, tengamos entonces también, este es el inciso A, el inciso B es cuando tenemos números como ser todos, ¿no? El 456, el 333, el 444, números que se repiten n veces, ¿no? En los grupos, ¿no? Entonces, vamos a poner también al 777, etcétera. Entonces, este tipo de grupos formados de 3 en 3, donde los elementos se repiten, viene a ser dado, dice, por un arreglo con repetición, ¿no? De tal manera que en este caso vamos a tener de los n dados, de los 5 elementos que tengo, ¿no? Formados de 3 en 3, dice. De 3 en 3, entonces tendríamos a 3 elementos. Esto va a ser dado, dice, por 5 a la tercera, ¿no? Por lo que habíamos dicho, un arreglo con repetición está dado de esta manera. De los n objetos dados, tomados, formados por de k en k, ¿no? Entonces va a ser n a la k. Y esto también será igual a 5 por 5, 25, por 5, 125. 125 grupos, vamos a decir, ¿no? De 3 elementos donde tenemos también a los elementos que se repiten en cada grupo. ¿Listo? ¿Y qué sería? A ver, la pregunta viene, ¿qué sería 125 menos 60? ¿Tendrá algún significado eso? A ver, 125 menos 60, ¿qué sería? A ver. Los elementos que tienen números repetidos. Los números de grupos donde se repiten los elementos, ¿no? Ese sería el 125 menos 60, estamos hablando de 65, ¿no? De 65 grupos donde se repiten los elementos. Son los grupos que se repiten los elementos. ¿Está claro entonces, jóvenes? Es eso así, entonces determinamos arreglos con repetición y arreglos simples de los que teníamos y habíamos visto en la anterior clase. Vamos a ver ahora qué son permutaciones. A ver, ¿qué será una permutación? Vamos a definirlo a una permutación de la siguiente manera. ¿O hemos visto ya permutaciones, jóvenes? No, ¿no? No, Inge. Ya, entonces vamos a ver qué son permutaciones ahora. Arreglos o variaciones, por si acaso, también se lo conoce como variaciones a estos arreglos que hemos logrado ver. Entonces vamos a ver a las permutaciones. Permutación. Lo vamos a definir también una permutación de la siguiente manera. En las permutaciones simples podemos tener también permutaciones con repetición, ¿no? Permutaciones circulares,
Vamos a ver estas dos. Primero definimos que es una permutación. Decimos, se llaman permutaciones a las diversas ordenaciones o arreglos. Se llaman permutaciones a las diversas ordenaciones o arreglos que pueden formarse con todos los elementos diferentes de un conjunto. Se llaman permutaciones a las diversas ordenaciones o arreglos que pueden formarse con todos los elementos diferentes de un conjunto. Punto aparte. Vamos a decir entonces permutación simple. Permutación simple. También dicto. Son los diferentes arreglos que pueden formarse. Son los diferentes arreglos que pueden formarse con todos los elementos u objetos que pueden formarse con todos los elementos u objetos u objetos distintos de un conjunto, con todos los elementos u objetos distintos del conjunto, coma, cuya diferencia entre estos arreglos está dada solamente en el orden en que están colocados. Cuya diferencia entre estos arreglos está dada solamente en el orden en que están colocados. Punto seguido. O punto aparte. El número de permutaciones que pueden formarse. El número de permutaciones que pueden formarse con n objetos distintos el número de permutaciones que pueden formarse con n objetos distintos está dado por dos puntos aparte. Decimos una permutación de n objetos viene a ser, dice, dado por n factorial. O sea, las permutaciones, dice, de los n objetos dados, ¿no? Trabajamos también con los mismos elementos, pero de tal manera que los grupos que se forman se difieren, dice, en el lugar que ocupan, nada más. El lugar de ocupación. ¿No? Entonces, y los objetos dados se utiliza en su totalidad, o sea, de los n objetos, si tuviéramos n objetos, si 3 objetos tendríamos que formar grupos de 3. Si n fuera igual a 5, tendríamos que formar grupos de 5, ¿no? Y si tenemos grupos de 7, también tendríamos
Si n es 7, tendremos que formar grupos de 7, con la totalidad de los elementos, en este caso. Y los grupos a formar solamente se difieren en el lugar que ocupan cada uno de ellos, de acuerdo a la disposición, vamos a decir, o a la propiedad que podemos utilizar para poder determinar dichos grupos que se quieren, ¿no? Bueno, un ejemplo vamos a poder indicar, dice, ¿cuántos números de 4 dígitos se pueden formar? ¿Cuántos números de 4 dígitos se pueden formar con los números 3, 4, 5 y 6? 3, 4, 5 y 6. Coma, ¿y cuántos de ellos son pares? ¿Y cuántos de ellos son pares? A ver, ¿cuántos serían, jóvenes? La primera pregunta viene a formarse, dice, números de 4 dígitos con los números 3, 4, 5 y 6, ¿no? Y después dice, ¿cuántos de ellos son pares? Dice. Sería 24 números y 12 pares. 24 números y 12 pares. ¿Qué dice el resto, jóvenes? No hay nadie más que pueda comentar, no puede decir nadie. ¿Quién se quiere hablar? ¿Álvaro? Que yo, Marco. sí. ¿Ya? ¿Está correcto esa respuesta? O sea, si yo tengo disponible, dice, a 4 números, también voy a poder formar, dice, 4 grupos de 4, ¿no? De tal manera que solamente van a cambiar, dice, la posición de los elementos para formar grupos de 4. Y esos números de 4 es una permutación que se determina a través de esta formulita, donde va a ser una permutación de n objetos por n factorial. Entonces, si yo tenía disponibles a los números 3, 4, 5 y 6 y quería formar grupos de 4, de tal manera que en una primera instancia estarán 3, o sea, tendríamos a 3.456, una de ellas, tendríamos a 3.500, vamos a decir, 264, o grupos de esa forma, ¿no? Grupos de elementos que van a ser diferentes, en donde estarían los números también con estaría también el número 3.333. ¿No ve? No, solamente grupos donde estaríamos cambiando de posición solamente en el lugar que ocupan cada una de ellas, ¿no? Ese número de cambio de posición en los diferentes puestos que tienen del primero, segundo, tercero, cuarto, ¿no? Dice que podemos determinarla a través de una permutación de los 4 objetos, de los 4 números,
Y esto será también dado por 4 factorial, dice. Y 4 factorial, saben muy bien descomponer, que va a ser a 4 por 3, por 2 y por 1, ¿no? Y esto también será, dice, 4 por 3 son 12, 12 por 2 son 24, 24 por 1 viene a ser 24 números de 4 dígitos, de tal manera que en ningún momento se va a repetir, solamente van a cambiar de posición los números, ¿no? Van a cambiar de posición los números, nada más. ¿Cuántos de ellos son pares? Entonces, para poder determinar números pares, es lo único que tengo que observar es cuándo se hace un número par de los números de 4 dígitos. Es cuando esta última cifra, ¿no? Esta última cifra sea un número par. Solamente vamos a tener números pares en esa condición, ¿no? Entonces es cuando estos números tengan el número 4 y el número 6 aquí, ¿no? Entonces, ¿cuándo vamos a tener solamente con uno de ellos? Cuando es el 4, supuestamente voy a tener disponibles de 3 elementos. Entonces, con el resto, si yo tengo ya fijado a 4 en este punto, entonces voy a tener una permutación de 3 objetos, ¿no? Una permutación que van a estar, que se van a tener las diferentes posiciones de las 3 que se restan, ¿no? Entonces sería una permutación de 3 que vendría a ser también dado por 3 factorial. Y esta permutación de 3 vendría a ser dado 3 por 2 por 1, y esto sería igual a 6. Y de la misma manera, cuando este último dígito esté ocupando el elemento 6, también tendré otra vez otra permutación de 3, ¿no? O sea, vamos a tener otra permutación de 3 y tendré nuevamente a 3 factorial. Y esto también será 3 por 2 por 1 igual a 6. Y entonces el número de pares números que sean pares van a ser 12, ¿no? O sea, 2 veces la permutación de 3, que va a ser igual a 2 por 3, que viene a ser también a 2 por 3 factorial, ¿no? ¿Cómo? 2 veces 3 factorial, ¿no? Así va a ser. 2 veces 3 factorial. 2 veces la permutación de 3 objetos, que también es lo mismo, y esto también será igual a 12. ¿Listo? Entonces, de esa manera, vemos las permutaciones o encontramos los números de grupos que podríamos formar con los n objetos dados. No se olviden que cuando hablamos de permutación, estamos haciendo uso de los n objetos, ¿no? De los n objetos. En cambio, en las variaciones, a través de los n objetos formábamos grupos de los que nosotros queríamos, ¿no? Definan o difieran de cada uno de ellos. ¿Y cuántos números serán impares? ¿Alguien podrá decirme? 12, Inge. También 12, ¿no? Si 12 son pares, el restante también será que 24 menos 12 será 12 también, los números impares. O también podríamos haber hecho la misma secuencia, ¿no? Indicando que el último elemento de los números sean 3 y 5, que en este caso tenemos como números impares. Bueno, entonces pasamos también a ver permutaciones circulares. ¿Qué pasa con una permutación circular? Vamos a colocar, definiendo también a las permutaciones circulares de la siguiente manera. Permutación circular. Decimos entonces, son
los distintos arreglos que pueden formarse son los distintos arreglos que pueden formarse con n objetos distintos de modo que no hay ni primero ni último objeto. De modo que no hay ni primero ni último objeto. Coma. Pues se hallan alrededor de un círculo. Coma, o forman una figura plana cerrada. Punto aparte. El número de permutaciones circulares distintas que pueden formarse con n objetos distintos es dado por dos puntos aparte, una permutación circular de n objetos dados, dice que va a ser igual a n-1 factorial. A n-1 factorial. Entonces, en este caso de la permutación circular, dice, son figuras cerradas, planas, de tal manera que existen objetos en esa figura cerrada plana. Puede haber 4, dependiendo mucho, 4 o 5 elementos en el cual dice podemos formar grupos, ¿no? De tal manera que, o las posiciones que podrían ocupar cada uno de estos elementos en ese círculo cerrado, dice que viene a ser dado por la permutación de n-1 factorial. O sea, si yo tuviera, vamos a suponer que tengamos a 3 elementos, vamos a ver cómo verifica esto. A ver, si yo tengo, dice, vamos a decir, a 3 objetos, primeramente. 1, 2 y 3. Vamos a ponerlo a 1, a 2, a 3. A los objetos que van a hacer. Entonces dice, por la fórmula, la permutación circular de 3 objetos vendría a ser, dice, dado por 3 menos 1 factorial. Y estos serían, dice, 3 menos 1, 2 factorial. Y esto sería, entonces, a 2 por 1 igual a 2. Solamente dice que vamos a poder tener en una permutación circular a 2 objetos. ¿Cómo serían dadas entonces esos grupos? Menos 1. Si yo tengo 3
la forma entonces cómo se van a formar grupos, ¿no? De tal manera que dos de ellos se van a permutar, dice, ¿no? Vamos a tener solamente a dos. O sea, tendríamos en una instancia a A1, A2, A3, ¿no? Una de ellas, ¿sí? Luego tendríamos a A1, A3 y A2. ¿Estamos? Porque, ¿qué pasaría si yo tuviera, a ver, A1, A2, A3? O sea, dos de ellos solamente se van a poder, vamos a decir, cambiar de posición para poder determinar los grupos que yo podría formar, de grupos de tres. Una permutación circular de tres objetos, dice que va a ser dado por, y los grupos serían A1, A2, A3 y A1, A3, A2. No hay más. Esos son los grupos que podrían formar a través de tres. A ver, si fueran 5, vamos a ver qué va a pasar si fueran 4, vamos a decir, una permutación circular de 4 objetos. ¿Qué sería? A4 por 4 menos 1 factorial. Y esto tendría que ser, dice también, entonces, A3 factorial vendría a ser A3 por 2 por 1. Serían 6. Entonces, si yo adiciono 1, dice, A1, A2, voy a adicionar aquí A3, A4. ¿Cuáles van a ser los grupos que voy a formar? De esos, ¿quién vendría a ser? Va a ser igual, la permutación va a ser igual a 1, vamos a decir, será 1, A1, A2, A3, A4. ¿No? Luego tendré a A1, A3, A4, A2. Luego tendríamos A1, A1, A3, A2, A4. Tendríamos luego a A1, A2, A2, ya, A2, A4, A3. Como también 1, 2, 3, 4, tendríamos luego también a A1, A3, A1, A2, vamos a tener A2, o sea, vamos a tener el cambio de esto con esto, este con este, y luego este con esto, ¿no? O sea, dos en dos, los cambios, y tendríamos a los 6. Entonces, aquí, ¿cuáles están faltando? A2, A3, A4, A3, A4, A2, A1, A3, A2, A4, 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 A2, A3 y A1, A4, A3, A2, ¿no? A2. Serían los 6, vamos a decir, los 6 grupos a formar, ¿no? Cuando tendríamos a una permutación circular. Y así podríamos formar a otros más, ¿no? Si fueran 5, tendríamos a una permutación, serían 6, en este caso, si fueran 5,
5 menos 4 factorial sería 4 factorial, 4 por 3 son 12, 4, ¿no? 24 formas de permutación o de cambio de posición de los elementos, pero en ningún caso, en ninguno de ellos se repite, ¿no? Van a ser, la posición de ellos va a ser diferente en cada uno de ellos. No van a ser iguales. ¿Listo? Entonces, de esa manera también calculamos una permutación, en una permutación circular, los grupos que podríamos formar a través de los elementos dados. ¿Listo, jóvenes? Permutación con repetición. A ver, también veamos en qué consiste una permutación con repetición. Al igual que en las variaciones, ¿no? Habíamos visto las variaciones con repetición, donde los grupos o los elementos se repetían en los grupos que nosotros queríamos. Aquí también una permutación con repetición. Vean, vamos a ver, dice de que los elementos se van a repetir en esa permutación, pero trabajando con los n elementos. Por tanto, vamos a definir a una permutación con repetición de la siguiente manera. Decimos, son ordenaciones diferentes que pueden formarse permutaciones diferentes que pueden formarse son ordenaciones diferentes que pueden formarse con n elementos de un conjunto. Con n elementos de un conjunto, de los cuales uno de ellos se repite n sub 1 veces, otro n sub 2 veces, etcétera. Etcétera. Es decir, vamos a poner, podemos uno de los elementos repetirse n veces, dice A, puede ser también O, B, ¿no? O C, vamos a decir, ¿no? Si se repite n sub 1 veces, esto n sub 2 veces, y esto también n sub 3 veces, como también podríamos tener n sub r veces, ¿no? De tal manera que la suma n sub 1 más n sub 2, 3 más un n sub r, va a ser igual, dice, al número de elementos que yo tengo en una permutación, ¿no? Punto aparte, el número de permutaciones de n elementos, el número de permutaciones de n elementos con repetición n elementos con repetición es dado por
que es dado por los puntos aparte, tenemos una permutación de n sub 1. Colocamos como n sub 1 de n sub 2, n sub r, ¿no? Repeticiones que tenemos de los n elementos dados va a ser igual a n factorial sobre la permutación repetida del n, de n sub 1 factorial por n factorial, n sub 2 factorial y n sub r factorial. El producto de las repeticiones de los distintos elementos de los n dados. Entonces, de esa manera encontramos, dice, el número de permutaciones con repetición de los diferentes elementos que forman los diferentes grupos. Un ejemplo también podemos indicar, dice, de cuántas maneras diferentes se pueden ordenar, de cuántas maneras diferentes se pueden ordenar 3 bolas blancas, coma, 2 azules y 4 negras. De cuántas maneras diferentes se pueden ordenar 3 bolas blancas, coma, 2 azules y 4 negras. Y 4 negras en una fila, coma, si las bolas del mismo color no se distinguen entre sí. Si las bolas del mismo color no se distinguen entre sí. ¿Ves? ¿Cuánto vendría a ser? ¿Cuándo se venció? Jóvenes. ¿60%? 1260, vamos a decir, maneras diferentes que podrían formarse, dice, en filas, de tal manera que las bolas blancas diferencian, no se diferencian entre ellas, tampoco las azules y tampoco las negras, ¿no?
Entonces, tenemos, en este caso, dice, el número n viene a ser la suma de las bolas blancas, las bolas azules, como también las bolas negras. Quiero formar filas, dice, ¿de cuántos entonces? De 4 blancas, 2 azules, ¿no? Y 4 negras o 3 negras, ¿cuánto era? Se fue a formar, dice, 3 bolas blancas, dice, 3 bolas blancas, 2 azules y 4 negras. 4 negras. ¿No? 4 negras. Vamos a formar entonces ese tipo de objetos: 3 blancas, 2 azules y 4 negras. El número total dice que van a estar en la fila es igual a la suma de todos ellos y tendríamos a 9, ¿no? 9. Entonces esto viene a ser igual a n. Por tanto, una permutación de 3, 2 y 4 de los n elementos, ¿no? Grupos de 9 elementos, vendría a ser dado también, dice, por 9 factorial sobre 3 factorial por 2 factorial por 4 factorial. Y esto también será, dice, igual, a ver, a 9 por 8 por 7 por 6 por 5 por 4 factorial sobre 3 por 2 por 1 por 2 por 1 por 4 factorial, del cual vamos a poder también simplificar y tener, a ver, tendríamos 2 por 2 son 4, 3 por 2 son 6, todo esto podemos simplificar con 6 y mitades 4, 9 por 4, 36, 36 por 7 y por 5 viene a ser, ¿cuánto dijo? 1200. 60. 1260 grupos de 9 elementos, ¿no? Donde a las bolas de 3, ¿no? Las bolas blancas, las bolas azules y las bolas no se distinguen, ¿no? Entre sí. Esos grupos formados de 9 elementos, de tal manera que las bolas negras, tanto blancas y azules, van a tener las diferentes posiciones, ¿no? Entre ellas no se van a distinguir entre ninguna de ellas. ¿Listo? A ver, más, a ver, podríamos indicar, por ejemplo, en este caso, vamos a decir, voy a dictar un nuevo ejemplo, a ver, más simple, tal vez para poder distinguir qué es lo que estamos queriendo, ¿no? Y decimos lo siguiente: ¿de cuántas formas diferentes se pueden ordenar? ¿No? ¿De cuántas formas diferentes se pueden ordenar? ¿De cuántas formas diferentes se pueden ordenar la palabra que contengan
se puede ordenar la palabra trabajar. A ver, ¿de cuántas formas diferentes se pueden ordenar la palabra trabajar? ¿Qué estamos queriendo decir? Entonces, si yo quiero encontrar el número de ordenar, vamos a decir, o de colocar, dice, a la palabra trabajar. Trabajar. ¿Qué debo hacer? Entonces, ¿de cuántas formas, dice, diferentes se pueden ordenar, o perdón, de cuántas formas diferentes sí se pueden ordenar? ¿Qué hacemos en este caso? 2, 4, 6, 8 serían las letras que forman, ¿no? Trabajar, ¿no? 8. Entonces, dentro de esas 8 hay letras que se repiten, como ser la A 3 veces, la T solamente una, la R 2, la B una, la J una sola vez. Entonces, si estamos queriendo encontrar el número de formas diferentes que podrían tener las distintas letras, vendría a ser dada también a través de una permutación con repetición. Todas ellas podríamos estar viendo los lugares, ¿no? Lugares que podrían estar como también la letra R y como T, B y J, ¿no? Entonces, podemos distinguir en este caso que se van a repetir, dice en este caso 3 veces, ¿no? Se va a repetir una sola vez, la R se va a repetir 2 veces, la letra B y la letra J también será solamente una. Entonces, dice una permutación, vamos a ver, con repetición de los objetos de una vez, 2 veces, 3, ¿no? 1, 2 elementos, 3, 4, 5, 6, 7, ¿no? 3, 4, 6, 8, ¿no? Elementos será dado de ser por 8 factorial sobre 1 factorial por 2 factorial por 3 factorial y 1 factorial. Lo cual también será dado, dice, por 8, por 7, por 6, por 5, por 4, por 3 factorial sobre 2 por 1 por 3 factorial. Se simplifica, tendríamos entonces también, y tendríamos una permutación con repetición de estos 8 elementos, ¿no? Repiten una sola vez, 2 veces, 3 veces, una vez y una vez. Esto será, dice, igual a un valor mucho más grande que la que habíamos determinado anteriormente, ¿no? Entonces, ¿cuánto va a ser esto? 3.360 formas. 3.360 formas donde vamos a decir, formar grupos
grupos de 8 elementos donde A se repite 3 veces, ¿no? R solamente 2 y las otras se repiten de una sola vez. 3.360 formas, imagínense, ¿no? Es bastante grande a lo que nosotros teníamos de 9 factorial que eran dados por, pero el número de repeticiones serán solamente a través de 3 elementos, ¿no? Que se colocaban, pero no se distinguían entre ellos. Teníamos más grupos de 3, 2 y 4. Se puede distinguir, jóvenes, se puede analizar, se puede ver cuál es la diferencia entre cada uno de ellos. ¿Hay alguna pregunta tal vez hasta aquí? ¿No hay preguntas, jóvenes? Todo claro, Inge. Muy bien, entonces pasamos también a determinar qué son combinaciones. A ver, damos permutaciones, hemos visto, circulares con repetición, variaciones simples con repetición, y ahora vamos a ver qué son combinaciones. ¿Listo? Veamos entonces esto más. Combinaciones. Y vamos a definirlo entonces también en una combinación de la siguiente manera. Se denominan combinaciones a los grupos diferentes que pueden formarse tomando algunos objetos se denominan combinaciones a los grupos diferentes que pueden formarse tomando algunos objetos de un número de objetos distintos disponibles. De un número de objetos distintos disponibles. Coma. De modo que dos cualesquiera de estos grupos, difieran solamente en algún objeto. De modo que dos cualesquiera de estos grupos difieran solamente en algún objeto. También entonces vamos a ver a las combinaciones simples. Que son dadas de la siguiente manera.
son las diferentes formas de selección. Son las diferentes formas de selección que pueden hacer de R objetos. Son las diferentes formas de selección que pueden hacer de R objetos de los N objetos distintos dados. De los N objetos distintos dados. Coma. Sin tener en cuenta el orden de los mismos. Sin tener en cuenta el orden de los mismos. Coma. Y de manera que no pueden haber no puede haber dos grupos, de manera que no puede haber dos grupos con los mismos elementos. De manera que no puede haber dos grupos con los mismos elementos. Punto seguido, es decir, coma, las combinaciones de R objetos coma, a partir de N objetos distintos, coma, es obtener todos los subconjuntos de R objetos, de los N dados. Punto aparte. El número de combinaciones o selecciones de R elementos que pueden formarse, el número de combinaciones o las selecciones de R elementos que pueden formarse a partir de N elementos distintos, es dado por, es decir, una combinación de N objetos tomados de R en R, viene a ser dado, dice, por también denotado de N objetos tomados de R en R, de esa manera, viene a ser dado, dice, por N factorial sobre N menos R factorial por R factorial.
n menos r factorial por r factorial. Bueno, entonces, en este caso, ¿qué es lo que estamos viendo cuando decimos combinaciones? Supuestamente tenemos a n objetos dados, cualesquiera, y yo quiero formar grupos, vamos a decir, de n elementos, ¿no? De tal manera que en cada grupo, si yo agarro dos grupos de cada de ellos, ¿no? No puede existir, dice, grupos con dos elementos iguales. No puede haber. ¿Ya? Tiene que haber siempre un elemento diferente de grupo a grupo. Es el caso, por decir, si yo tuviera yo quisiera determinar una combinación de 4 elementos, que los voy a colocar de esta manera, una combinación de 4 elementos, A, B, C y D, voy a decir. Y yo quiero formar, dice, grupos de 2, ¿no? Grupos de 2 elementos a través de estos 4 dados, ¿no? De 4 elementos dados, 4 elementos dados, ¿no? Dados, yo quiero formar grupos de 4 o grupos de 3, grupos de 2. Formar grupos de 2, ¿no? Yo quiero formar grupos de 2. Entonces, supuestamente, tendríamos, a ver, vamos a ver, intuitivamente yo podría formar de la siguiente manera, dice, ¿no? AB, AC, AD, BC, PD y CD. 1, 2, 3, 4, 5, 6 grupos se podría formar, ¿no? A través de estos 4 elementos dados, grupos de 2. Entonces se puede observar que ninguno de los grupos se repiten los mismos elementos, ¿no? AB, AC, AD, BC, BD, CD, ¿no? CD. Eso vendría a ser. A ver, por la fórmula, ¿cómo sería? Una combinación de 4 elementos tomados de 2 en 2 sería, dice, A4 factorial sobre 4 menos 2 factorial por 2 factorial. Y esto también será, dice, A4 por 3 por 2 factorial sobre 2 factorial por 2 por 1. Y esto será factorial con factorial se le va, 2 con 2, y tengo a 6 grupos que yo estaría formando, dice, ¿no? De 2 en 2, de tal manera que cada grupo no tiene los mismos elementos, ¿no? No tiene los mismos elementos. Entonces, a eso llamamos una combinación de n objetos dados tomados de R en R. Grupos de R en R. Formamos grupos de R en R. ¿Listo? ¿Está claro, jóvenes, o no? Entonces llamamos entonces combinaciones. ¿Cuál es la diferencia a un arreglo, a una variación? Arreglo o variación. Teníamos que en una variación teníamos un arreglo o una variación de 4 objetos tomados de 2 en 2, que vendría a ser A4 factorial por 4 menos 2 factorial, ¿no? Y esto sería A4 por 3 por 2 factorial, todo sobre 2 factorial, ¿no? Y aquí tendríamos igual a 12.
¿Sí? ¿Y dónde están los otros? Entonces, ¿quién vendría a haber sido los otros? También hubiera sido incluidos en este grupo de las combinaciones. Hubiéramos incluido ¿a quién? A BA, ¿no? A BA, a CA, a DA, a CD, a BD, a CB, DB y DC. Ahí teníamos entonces a las variaciones o arreglos que lo hemos determinado, ¿no? Entonces ahí es la diferencia de una combinación con una variación o arreglo. ¿Listo, jóvenes? ¿Alguna pregunta tal vez? Entonces tienen que saber diferenciar qué es un arreglo, qué es una permutación y qué es una combinación. Muy bien. Y para terminar tenemos las combinaciones con repetición. Y las combinaciones con repetición también lo vamos a denotar de la siguiente manera. Combinación con repetición. Vamos a poner combinación con repetición. Y lo vamos a también definir de la siguiente manera. Y decimos combinaciones de R objetos. El número de combinaciones de R objetos tomados de los N objetos dados. El número de combinaciones de R objetos del R objetos tomados de los N objetos dados, coma, de manera que estos objetos pueden repetirse, de manera que estos objetos pueden repetirse, es dado por dos puntos aparte, una combinación con repetición de N objetos dados, formando grupos de R en R, ¿no? Dice que va a ser también a una combinación, vamos a decir, ¿no? De los N más R menos 1 objetos con R, y esto también será, dice, a N más R menos 1 factorial sobre N menos 1 factorial por R factorial. Por R factorial. A través de esa formulita, entonces, podemos también analizar, dice, a una combinación con repetición. ¿Ya? Entonces, si nosotros teníamos, vamos a ver la variación, hemos dicho, las variaciones o arreglos, habíamos dicho que eran 12, ¿no? Las permutaciones, en este caso, las combinaciones, solamente de los 4 objetos que estuvimos analizando anteriormente, habíamos visto las diferencias, ¿no? En una combinación de A, B, C y D, de estos elementos, ¿no? Distintos, formados de grupos
de 2 en 2, habíamos dicho de que tendríamos a AB, AC, AD, BC, BD y CD, ¿no? 2, 4, 6. Ahí están los grupos. Si queríamos variaciones, estuvimos adicionando, hemos adicionado a los elementos. Esto es una combinación, ¿no? Combinación, un arreglo, habíamos dicho que va a ser BA más incluido, ¿no? BA, CA, ADA, CB, DB y DC, ¿no? También incluidos al arreglo. Y si queremos con repetición, estamos hablando de quién tenemos que incluir. AA, BB, CC, ¿no? DD y DD, ¿no? ¿Qué serían? A ver, vamos a ver si nos reproducen. De 12 más 4 son 16. A ver, vamos a ver. Una combinación con repetición de 4 objetos tomados de 2 en 2, dice, será dado, dice, por también A4 más 2 menos 1, todo en 2, y esto será, dice, 2 menos 1, será también, dice, igual a 4 más 2 menos 1, factorial, sobre 4 menos 1 factorial por 2 factorial. Aquí tengo 4, 6 menos 1, son 6 menos 1, 5 factorial, sobre 4 menos 1 viene a ser 3 factorial por 2 por 1. Y 5 factorial viene a ser a 5 por 4 por 3 factorial sobre 3 factorial por 2 por 1. Entonces, esto se simplifica. 2 con 4 tengo 2. Y tendríamos a 5 por 2, 10. 10. ¿Son 10? No son 10. A ver qué ha pasado. A ver. ¿Está correcto lo que hemos hecho? Las operaciones, jóvenes. Sí, creo que aquí no importa el orden también, o sea, BA, CA, DA no tomaría en cuenta. Ah, claro. No tienen que tomar en cuenta los arreglos, ¿no? Solamente en la combinación, los elementos que se van a repetir en esta combinación, ¿no? Aquí 6 más 4 son los 10. Entonces, el arreglo no tomamos en cuenta para determinar las combinaciones con repetición, ¿no? Claro, no puede haber los elementos o grupos con los mismos elementos, ¿no? No puede haber. Y esa es la diferencia. Entonces, también, jóvenes, teniendo combinaciones, variaciones y permutaciones. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Uy, nos hemos pasado ya. Tengo clases nuevamente. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Sé que no hay. Listo, entonces quedamos y continuamos. El día sábado vamos a hacer ejercicios sobre toda esta parte para luego después entrar a probabilidades, que es nuestro último tema, jóvenes. ¿Listo? Está bien. Bueno, quedamos aquí. Hasta luego, Inge. Listo. Hasta Chao, luego, chao. Inge. Hasta luego, Chao. Inge. Bye, bye. Buen día, Inge, que le vaya bien. Gracias.